Queridas hermanas y queridos hermanos, es una alegría poder encontrarnos a través de la distancia, reconociendo que nuestra distancia es menor que la que nos separa de los textos bíblicos. Y sin embargo, esos textos bíblicos maravillosos quieren despertarnos. Esos textos bíblicos maravillosos nos traen las palabras de Jesús hasta hoy. Hasta este tiempo de pandemia, de aislamiento social preventivo. Es de tardecita, llueve. Una tardecita de invierno. Y recuerda la visita de Nicodemo a Jesús a la noche. Nicodemo cree saber y se pierde el mensaje de Jesús. Y tenemos que reconocer que los que nacimos, crecimos y seguimos en la iglesia, vamos perdiendo esa característica de la fe fundamental, que es la capacidad de asombro. Dicen los que estudian el cerebro que cuando nosotros nos asombramos, el cerebro brilla en su totalidad. Cuando nosotros nos quedamos en nuestros esquemas y prejuicios, una pequeña porción del cerebro se ilumina, es como que vamos dormidos. En este domingo el leccionario nos trae dos parábolas breves. La parábola de la semilla de mostaza y la parábola que la acompaña, que es la parábola de la levadura, que se encuentran en Mateo 13, que es un capítulo lleno de parábolas. Estas parábolas son desconcertantes. Cuando yo era pequeño, descubrí que había unos árboles que se llamaban secuoyas, unos árboles inmensos, debajo de los cuales podían pasar autos y camiones. Y yo me quedaba impresionado por esos enormes árboles. Es como que nosotros como seres humanos somos más impresionados por lo mayúsculo, por lo grande, por lo inmenso. Jesús nos desconcierta. En una época en que el Imperio Romano mostraba lujo, mostraba arbitrariedad, mostraba la cantidad y la calidad de sus soldados, mostraba su fuerza y su misericordia sobre los pueblos conquistados. Mientras el propio pueblo de Jesús recordaba al rey David esos triunfos. Jesús, en este capítulo 13 de Mateo, cuando habla del reino de Dios, del lugar donde la voluntad de Dios se realiza, la soberanía de Dios, cuenta parábolas sencillas, humildes, que chocan. Parece una broma. Jesús dice, el reino de Dios se parece a una semilla de mostaza que es la más pequeña de todas las semillas, imperceptible, que cuando crece especialmente en la huerta. Y es una planta que no supera los 3 metros de altura. Frente a un reino global, Jesús habla de una planta que crece en la huerta y que puede ser refugio para algunos pájaros. El crecimiento de la semilla es natural. Echa raíces y luego se proyecta hacia arriba sin imposición, sin autoritarismo, sin violencia. Y así es la fe. La fe crece misteriosamente.
La fe no es algo que se manifieste extraordinariamente. Pensemos que este es el modo de Dios, que se muestra en Jesús como algo natural, humano, que se muestra en su escritura como palabras y letras combinadas, pero que sin embargo tienen el poder de cambiar lo que somos, lo que hacemos, lo que sentimos y lo que vemos. La parábola de la levadura nos retrae al COVID, porque Jesús dice que también el reino de Dios se parece a una porción de levadura que una mujer mezcla en 3 medidas de harina y fermentan toda la masa. Y estas medidas de harina son de 14 kilos, así que imagínense que una pequeña porción de levadura puede fermentar toda la masa. El reino de Dios trabaja desde adentro, despertando, desafiando, inflamando, produciendo el pan que da vida al mundo. Ese reino de Dios es Jesús. Esa pequeña semilla de mostaza, esa vida de Jesús entregada por amor. De algún modo la levadura, esa pequeña porción en relación a la gran porción, somos aquellos que hemos creído en Él. ¿Cuál es nuestra tarea? Aquella que aparece en Mateo 25. Los gestos mínimos. No pensemos en grandes gestos extraordinarios de vez en cuando. Pensemos que la fe se alimenta de gestos mínimos, de solidaridad, de amor, de respeto, de compasión. Porque estuve desnudo y me cubrieron. Porque estuve sin techo y me albergaron en casa. Porque estuve enfermo y me visitaron. Porque tuve hambre y me dieron de comer. No importa la grandeza de los reinos que trabajan por la imposición, que trabajan generando injusticias cada vez mayores. Lo que importa son los gestos mínimos que van leudando el mundo en dirección a la soberanía de Dios. Que podamos ser semilla de ese reino. Que podamos ser desconcertantes en el sentido de que no nos sumemos a las propuestas autoritarias, violentas, donde queremos forzar a los demás. Que podamos practicar la humildad y el respeto. Y este domingo será una Pascua para todos. Bendiciones. Gracias por acompañarnos cada día.